Es una alegría poder compartir una vez más. Ahora sí, el primer taller, el primer taller comprendiendo el debate o el misterio de los orígenes, como yo le digo, creación versus evolución, paso a paso. Este taller consta de 4 sesiones que vamos a tener, ¿ya? Y finalmente vamos a mostrar toda la metodología paso a paso. Ya hay harto contenido, tal vez vamos a estar unos 45 50 minutos para aquellos que no puedan estar más tiempo, y para aquellos que puedan estar, vamos a estar hasta las 9:15 o hasta las 9:20. Después de presentar el contenido, pueden escribir sus preguntas o pueden hacerlas también, no hay ningún problema. Voy a compartir pantalla voy a compartir la clase, el contenido que tenemos ya. Bien. Creados con propósito, ya. Ese es el nombre que Dios me dio para trabajar con este ministerio, ya. Y algunos se preguntan qué es, que algunos piensan que es una iglesia, no, a veces me han preguntado, ¿es su iglesia, pastor, hermano? Me dicen, yo le digo, no, es un ministerio digital, ya, es decir, es una comunidad digital, y ese es el nombre que Dios me dio para trabajar con este ministerio. Antes se llamaba Centro de Ciencia Creacionista, pero el Señor el año pasado nos dio este nombre, con el cual queremos nosotros, nuestra misión con Creados con Propósito es alcanzar 3.000 personas, a 3.000 personas con las conferencias, con los cursos, con los talleres, con las mentorías grupales. Y mi misión personal de mí es ayudar a las personas a comprender el debate, el misterio de los orígenes, creación y evolución, con esta metodología que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Esta metodología fue creada por el doctor Timothy Nyquist. Yo lo conocí el 2004. Desde el 2003 yo vengo estudiando el debate de los orígenes. Eh, cuando, cuando yo me convertí al Evangelio a los 18 años, ya, yo estaba entrando a la universidad. Y yo les voy a confesar, si bien yo me convertí y todo, pero yo tenía muchas dudas. Yo tenía muchas dudas sobre el tema, especialmente el tema de la evolución, creación. Aunque al principio, digamos, no era un problema, porque uno se convierte y uno conoce al Señor, nace de nuevo y todo, pero con el transcurrir del tiempo, yo fui teniendo muchas dudas, muchos conflictos, digamos, en ese sentido. Y yo siempre quería entender cómo fue que fue la creación, cómo fue que pasó la creación. Realmente Dios nos creó a nosotros todo el universo, la tierra en 6 días, a nosotros del barro. ¿Cómo fue realmente todo eso? Entonces, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a una cultura que nos hace pensar de una manera lógica, secuencial, lineal, sistemática. Entonces, cuando escuchamos algo así como lo que dice el Génesis, entonces es muy difícil para nuestra mente, que viene con un sistema educativo, digamos, secuencial, metódico, sistemático, lógico. eh, es muy difícil entender y comprender eso. Y por eso es el objetivo de este taller. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya les estoy compartiendo algo de mi historia, de mi misión. Ya les dije que es Creados con Propósito, la misión de Creados con Propósito. Les voy a mostrar algo de los objetivos de Creados con Propósito. Ya vamos a ver el problema. ¿Hay un problema actual? Sí, hay un problema, y no solamente uno, sino hartos problemas, pero todo tiene una raíz, ya, sobre el problema que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. También vamos ya a entrar en la metodología, en la introducción al misterio de los orígenes. Ya vamos a conocer la metodología. Obviamente
requiere un poco de paciencia, porque yo, por ejemplo, cuando yo la estudié, toda la metodología me llevó a mí como 3 meses, ¿no? Dedicado casi todos los días o día por medio, ¿ya? Entonces, en 4 sesiones, el objetivo es poder entender toda la metodología paso a paso y poder aplicar un tema que es el origen del hombre. Esa es mi promesa, que podamos ver ese tema, el origen del hombre, ¿ya? Vamos a ver la historia de dos culturas, ¿ya? Esperemos que podamos llegar a eso y ya vamos a entrar a la diferencia cultural, ¿ya? Y esperemos que podamos ver por lo menos verlo en los dos modelos científicos, el occidental y el no occidental. Entonces es harto contenido. Antes que eso, yo quisiera compartir con ustedes una pequeña palabra, ya que el Señor me dio hoy en la mañana cuando estaba en la meditación en Apocalipsis 4:11, ya. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos nosotros que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios y la palabra es bien contundente al decir que Dios es el creador de todas las cosas y que por eso Él merece y es digno de toda gloria y de toda alabanza. Vamos entonces a entrar un poco más adelante en los objetivos. Quiero compartir con ustedes los objetivos de Creados con Propósito. El primer objetivo de Creados con Propósito es refutar la teoría de la evolución natural como hecho o teoría científica y entenderlo como lo que realmente es, como una creencia. Ahora, esto es muy importante que nosotros como cristianos podamos entender ya que la teoría de la evolución no es científica, es una creencia. Yo antes pensaba que la teoría de la evolución era algo científico y la teoría creacionista, digamos, era de la iglesia, digamos, ¿no? Uno piensa así, ¿no? Entonces, ¿no? De la religión. Entonces, el profesor de religión en la escuela hablaba de la creación y el profesor de biología, ¿no? De ciencia, digamos, ¿no? Entonces hablaba de la evolución. Al final de las 4 sesiones, ustedes van a entender lo que yo les estoy diciendo, que la evolución es una creencia, ¿ya? Y la metodología la va desgranando paso a paso. El segundo objetivo es enseñar e implementar en la cultura de nuestra sociedad a Dios como único y verdadero creador del universo y del ser humano. Vaya, tremenda tarea titánica, ¿no? O sea, parece algo imposible implementar en nuestra cultura a Dios como único creador. Es que esa es la batalla espiritual, esa es la gran batalla cultural hoy en nuestra sociedad. La batalla cultural no es contra lo LGTB o los que están propagando la malla curricular, sino el debate es si Dios existe y es el creador de todo, o si Dios no existe y la evolución es verdad, ¿ya? Entonces, ese es uno de los objetivos de Creados con Propósito. El tercer objetivo es dar a conocer a ese creador, el verbo que estuvo desde el principio, Jesucristo Rey y Señor, y darle gloria y adoración porque Él creó todas las cosas, como leímos hace rato en Apocalipsis 4:11, y quiere tener comunión y comunicación personal con nosotros. Ese es otro de los objetivos, es decir, una vez que nosotros enseñamos y damos las conferencias, los talleres, y damos a entender y se revela
ante los ojos de las personas que Dios es el creador, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios bíblico. Porque hay personas que creen en Dios y creen en evolución. Más adelante vamos a ver eso, que es una contradicción filosófica. ¿Ya? Entonces, eh, cuando Dios creó al hombre, lo hizo no porque necesitaba del hombre, sino porque Él quería tener una comunión con el hombre. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver en el tema el origen del hombre, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó para que se haya quebrado esa comunión. Pero el objetivo de Dios siempre ha sido ese, ¿ya? Tener comunión con el hombre. Entonces ese es uno de los objetivos de Creados con Propósito, no solamente dar una teoría o un modelo filosófico o científico, digamos, sino dar palabra de Dios, palabra de vida, para que las personas puedan, una vez que el velo de su ojo, de su mente, hayan salido, pueda, digamos, entender, comprender al Creador y tener comunión con Él. Y sabemos que el Creador que estuvo desde el principio es Jesucristo, según Juan 1.1. ¿Ya? Ok, este es el problema, este es uno de los problemas, ¿ya? De la sociedad. Pero este es el problema que vemos, digamos, hoy en día, ¿ya? Las personas autónomas, las personas autosuficientes, las personas que deciden, ¿no? Por último, ya se está expandiendo la ideología de género en los colegios. No sé si habrá forma de detenerlo, no sé si habrá forma de detener eso, de verdad les digo, no porque no crea en el poder de Dios, sino porque creo que está, digamos, profetizado todos estos tiempos, todas estas cosas. ¿Dónde tenemos que atacar? En las bases culturales. ¿Por qué las personas piensan así? ¿Por qué las personas piensan que no importa con qué género nacieron, pueden elegir y pueden hacer y pueden tener cualquier otra identidad? Nosotros vamos a ver más adelante en las diferencias culturales por qué hoy en día hay esa tendencia de pensar así, de esta manera. Esta es una frase que a mí me gusta siempre que quede en la mente de las personas. Conociendo nuestros orígenes, entenderemos nuestro destino. Porque cuando yo comprendo y entiendo a Dios como creador y el propósito que Dios tiene conmigo, entonces yo sé perfectamente a dónde voy. ¿Ya? Entonces, esta conferencia de los orígenes no es solamente para tener un conocimiento, ok, ya está bien, Dios nos creó, sino que nos traslada también a nuestro destino, a lo que Dios ha preparado y ha programado para el ser humano. Entonces, cuando las personas se confrontan con eso, bueno, tienen una elección, ¿no? Entonces ese es el objetivo y ahí ya es el Espíritu Santo que trabaja con las personas. Ok, vamos a entrar un poco ya en materia de las diferencias culturales, ¿ya? El doctor Timothy Nyquist, doctor en educación y experto en el tema de los orígenes, dice que hay dos culturas respecto a la forma de pensar y de interpretar el mundo. La primera es la cultura no occidental, basada en la cultura hebrea. Y la segunda es la cultura occidental, basada principalmente en la cultura griega. Entonces, ya estamos entrando en materia de la metodología que nos ayuda a comprender el misterio de los orígenes. El otro día yo estaba debatiendo con una persona en Creados con Propósito en la página, ¿no? Entonces, la persona quería, digamos, es decir, tenía sus teorías de quién era Dios o varios dioses crearon, después se fue todo evolucionando y quería fusionar las dos teorías, como él decía, ¿no? La creacionista y la evolucionista pueden ser dos en una. ¿Por qué tenemos que separar? ¿Por qué tenemos que hacer una dicotomía, una falsa dicotomía? Decía él.
Porque cada cultura tiene diferentes bases filosóficas y cada cultura tiene un sistema de creencias diferente. Es lo que yo le dije. ¿Ya? Entonces, este es el principio. Ahorita vamos a ver la casa, les voy a mostrar la metodología y ahí lo vamos a ir comprendiendo mejor. Entender cómo pensaban estas culturas y cómo interpretaban el mundo es la clave para entender el debate de los orígenes. Entonces, mis estimados, esta es la clave para entender. La clave no es la ciencia. Pueden pasar 100 años y podemos descubrir miles de cosas más por medio de la ciencia. La ciencia no es la clave para entender el misterio de los orígenes. Es la cultura. La cultura es la clave. Entonces, cultura es el conjunto de creencias y valores cultivados por una sociedad. Ya, vamos a avanzar. Entonces, cosmovisión, ¿cómo se forma nuestra cosmovisión? ¿Cómo nosotros entendemos el mundo? Es por medio de unos lentes culturales, no son científicos, sino culturales. Acuérdense que la cultura es el conjunto de creencias y valores. Y ahora vamos a entrar a ver, entonces, cada cultura ve el mundo de una manera diferente. Yo puedo ver el mundo de una manera diferente y otra persona lo ve de una manera diferente. ¿Por qué hay esas dos formas de ver el mundo? Es justamente el objetivo de este estudio. ¿Ya? Hay una cita de Stephen Jay Gould. ¿Ya? Primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera, dice. ¿Ya? Inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Esta es una cita de una persona, de un evolucionista, de un científico evolucionista, ¿ya? Y más o menos es la idea en la cual se basó el autor de la metodología para, digamos, modelar el método científico creacionista. ¿Ya? Entonces, en este taller vamos a ver los 4 factores, cómo juegan los 4 factores. Y veremos cómo puede influir, y de hecho influyen no solo en nuestra forma de pensar, sino en la percepción real del mundo que nos rodea y en la formación de un modelo científico. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar, voy a mostrarle, ya algunos han visto seguramente. Perdón, pastor, una pregunta. ¿Le puede dar más volumen a su micrófono? Ya, ok, un momento. Gracias. Gracias, pastor. Ahorita vamos a ver. Ya, le he dado todo, ok. Bien. Ok, entonces vamos a ir, les voy a mostrar entonces el modelo científico, ya, para entender el modelo de los orígenes, pero obviamente en el taller lo vamos a ver punto por punto. Ya, tanto el modelo creacionista como el modelo evolucionista tienen los mismos pasos, pero tienen cultura diferente, fuente de conocimiento confiable diferente y prejuicio o sistema de creencias básicas diferentes. La base que es el punto cero, ustedes están viendo, es la cultura. ¿Ya? El modelo creacionista, como ya han visto, se basa en la cultura hebrea. La cultura hebrea, que es la que nos dio o la que recibió la revelación de Dios, ¿ya?
y que dio formación a la Biblia. Entonces, los hebreos pensaban y veían el mundo de una manera, y los griegos, la filosofía occidental que está basada en los griegos antiguos, ven el mundo de otra manera. Entonces, ese es el punto de partida para entender, para aplicar y para formar y crear un modelo científico. El punto 1 es la fuente de conocimiento confiable escogida. Ya más adelante vamos a desglosar las 4 fuentes de conocimiento confiable escogidas. Los puntos 2, 3, 4 y 5 que están a nivel de prejuicio es el sistema de creencias básicas, ¿ya? Y así se va formando entonces un sistema de pensamiento. El punto 7, 8 y el 9 son las teorías, o como algunos le llaman, los argumentos filosóficos. Hay tres métodos científicos, ya, para llegar a la verdad o para entender y conocer la realidad. Es el empiricismo, ya, el racionalismo y el escepticismo, ya. Ambos modelos, tanto la creación, tanto el creacionista como el evolucionista, aplican los 3 factores: el racionalismo, el empiricismo y el escepticismo, ya. ¿Ok? Solamente la diferencia está en que el modelo creacionista aplica el racionalismo, pero guiado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y también los otros 2 factores también. En el punto 10 ya tenemos un sistema para aplicar y para interpretar el origen del hombre, el origen de la vida, ¿ya? Pero solamente lo estamos presentando, vamos a ir paso a paso, ¿ya? El punto 11 y el punto 10 son los recursos con los que cuenta cada sistema, ¿ya? Eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿ya? El sistema evolucionista, ¿cuáles son los recursos que digamos con los que trabaja para interpretar, por ejemplo, el origen del universo? Es el tiempo, la energía, la materia y la casualidad, y no tiene más recursos. El modelo evolucionista, aparte de esos 4 recursos, tiene más recursos: el poder de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría infinita de Dios. Son recursos espirituales, ¿ya? Pero todo eso está basado en la fuente de conocimiento confiable. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Solamente se lo estoy mostrando. Ok, vamos a entrar a la historia de 2 culturas, ¿ya? A la historia de 2 culturas. ¿Por qué es importante esto, estimado? Porque si vamos a aplicar el modelo y que está basado en 2 culturas, tenemos que entender de dónde vienen estas 2 culturas. Entonces, algunos tal vez están familiarizados con la cultura occidental, griega, y otros más con la hebrea, pero aquí vamos a ver ya cómo fue que nace las 2 culturas. Por ejemplo, empezamos por el lado izquierdo. En el 597 a.C., ya vamos a empezar desde ahí, porque no vamos a empezar desde más abajo, porque si no se hace largo. Ya es la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Ya eso muchos lo saben. En el 536 viene la profecía de Daniel. Ya la profecía de Daniel, en el capítulo 10, versículo 20, está profetizando, y esto es algo, lo voy a leer, lo voy a mencionar, ustedes lo pueden anotar ahí, ya. 10, capítulo 20, dice: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué significa esto? Estaba siendo profetizado que iba a venir sobre el mundo entero un príncipe
iba a dominar militarmente, políticamente y obviamente culturalmente prácticamente todo el mundo conocido en ese entonces. Obviamente que habían otras partes y otras culturas, pero ese hecho que iba a suceder era trascendental, por eso está escrito en la Biblia. Y se está refiriendo a dos personajes, este príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. No solamente son, es decir, no son personas humanas, son espíritus de una jerarquía muy poderosa en el ámbito espiritual, en el reino espiritual, ¿ya? Que iban a dominar. Obviamente que está hablando de Alejandro Magno, que iba a venir años después, iba a dominar toda esa parte, toda esa región, pero está también hablando de un príncipe espiritual. Entonces, la cultura griega y la cultura occidental en la cual estamos nosotros basados fue profetizado por Daniel hace más de 2000 años, y ese príncipe o esa cultura que se iba a implementar y que sigue hoy en nuestros días, entonces está sostenida espiritualmente, ya, por un ser de mucha envergadura y de mucho poder, ya. Entonces todo lo que vemos hoy en nuestros tiempos, hoy está con una raíz espiritual de hace más de 2000 años. Entonces por eso es una lucha espiritual muy fuerte, ya. En el 530 a.C. los primeros filósofos griegos empiezan a aparecer, ¿ya? Fíjense, la profecía de Daniel 536, y ya en el 530 empiezan a aparecer los primeros filósofos griegos que empiezan a hablar sobre la evolución, ¿ya? Empiezan a razonar y empiezan a implementar en la mente una forma de pensar diferente. En el 332 finalmente Alejandro conquista el mundo conocido, ¿ya? En el 323 muere Alejandro Magno, y al morir su imperio se divide se fragmenta, pero comienza el periodo helenístico. Ese periodo helenístico es el que está sustentado por el príncipe de Grecia, el príncipe espiritual. Alejandro Magno murió, pero la cultura griega fue expandida por todo el mundo. ¿Por qué se dice cultura occidental? Porque en ese tiempo Grecia estaba al occidente del mundo. Creo que mi cursor se ve. Por ejemplo, Grecia estaba en esta zona de acá, este era el mundo griego, y todo el mundo antiguo, no occidental, por ejemplo, Babilonia, aquí estaba Israel, ¿no? Persia. Entonces Grecia estaba al occidente. Por eso es que es la cuna de la cultura occidental, la cultura griega, y luego los romanos adoptaron también la cultura griega. En el año 0 nace Jesús, ¿ya? Y en el 33 muere. En el 34 nace la iglesia con un poder espiritual que no se había visto, ¿ya?, en mucho tiempo, ¿ya? El Espíritu Santo funda la iglesia y lo hace con un poder, como hoy en día se habla del poder un poder sobrenatural, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver qué significa eso. Pero es un poder, es el poder de Dios, que Dios había prometido a la iglesia, un poder que iba a venir de lo alto y que iba a sucumbir los cimientos de todo el mundo conocido, ¿ya? Entonces, la cultura griega en cierta forma fue absorbida o fue ganada por la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Durante 200 años prácticamente no había un poder que haya podido contrarrestar la iglesia, porque la iglesia siguió creciendo y fue avanzando por todo el mundo. Entonces, esa forma de pensar, Dios creador, Dios ahora, Dios que vino a la tierra
y que estuvo entre nosotros y que murió y que resucitó, eso fue esparcido por todo el mundo conocido y le ganó a la cultura griega. Pero 1500 años después, la cultura griega empieza a renacer porque la iglesia, digamos, se apagó, la iglesia fue perdiendo el poder con la cual había nacido. Y hoy en día lo que vemos simplemente es una continuación de ese renacimiento de la cultura griega. Ahora vamos a ver ya algunos, tal vez, digamos, si ustedes están siguiendo la línea de pensamiento, ya ahora vamos a ver entonces qué es esa cultura griega y cuál era esa cultura hebrea, digamos, ya que fue implementada con el poder del Espíritu Santo. ¿En cuáles son las diferencias? Eso es lo que vamos a ver, ya. ¿Qué hora tenés? ¿Qué hora? Ya. Ok, entonces estamos entonces ahora viendo las diferencias culturales. Por eso es que algunas personas me, digamos, preguntan o preguntaban por qué hermano habla tanto de la cultura, porque es importante entender la cultura. En el lado izquierdo tenemos la tendencia occidental, la cultura griega, y en el lado derecho tenemos la tendencia no occidental, cultura hebrea, ¿ya? Por ejemplo, la primera diferencia, que el mundo, la tendencia occidental divide el mundo en dos dominios, ¿ya? Divide el mundo en dos dominios, en natural y en sobrenatural. Esa es la tendencia filosófica griega. Entonces, ¿por qué hace esa división? Porque esa es su tendencia cultural. Lo natural tiene que estar en un ámbito, en un tiene sus propios procesos, tiene sus propios elementos, tiene su propia forma de entender y de observar el mundo natural. Y lo sobrenatural, entonces, está dividiendo lo natural y lo sobrenatural. No, lo sobrenatural entonces es otro ámbito, es otra esfera, digamos, de observación o de estudio, ¿ya? O de creencia. Y el mundo occidental hoy en día está separando tanto lo natural de lo sobrenatural, ¿ya? Lo separa tanto que ya prácticamente lo sobrenatural es algo aislado, es algo que sucede de vez en cuando, no sé, algún evento sobrenatural de vez en cuando. Eso es occidental, ¿ya? Por eso es que yo, por ejemplo, yo nunca manejo, hoy día sentí algo sobrenatural, porque ahorita van a ver por qué. Eso es occidental, eso es griego, ¿ya? Eso es separando los dos ámbitos. ¿Cómo lo veían los no occidentales o la cultura hebrea? No existe una separación, no hay tal cosa de natural y sobrenatural. Para ellos era creador y creado, era un solo ámbito, el creador y lo creado. El otro día estaba leyendo en Génesis y dice que cuando el hombre cayó en pecado, el hombre se escondió, y dice que cuando el hombre cayó en pecado, Dios se paseaba en el jardín del Edén. Para que vean que la importancia y el centro de todo el universo está en la Tierra. Dios no estaba en Júpiter, no sé, creando, o en otras galaxias de pronto. No, Él estaba paseando en el jardín del Edén. Entonces, no hay tal cosa de natural y sobrenatural, ¿ya? Yo sé que a veces los predicadores o pastores o nosotros a veces utilizamos esa palabra. La verdad no está en la Biblia. ¿Y por qué? Porque los hebreos tenían esta cosmovisión: creador y creado. No hay separación, no hay distancia entre el creador y lo único que nos separa a nosotros del creador es el pecado. Eso es lo único que nos separa. Pero vivimos en un solo mundo, en un mundo creado por Dios. Más adelante vamos a seguir entendiendo esto, porque sí hay una secuencia. Vamos a ver otra diferencia. Los occidentales o los griegos separan los elementos materia y espíritu, sigue separando, ¿ya?
Entonces lo natural, o sea, la materia está dentro del mundo natural. Y el espíritu, si es que lo hay, porque hoy en día la tendencia es a negar el espíritu. Yo he hablado con muchas personas y he debatido con muchas personas que no creen siquiera que el hombre tiene espíritu, ¿no? Entonces mucho menos van a creer en un Dios, porque Dios, el creador, es espíritu, ¿no? Entonces van separando el espíritu. Bueno, si es que hay un espíritu, debe estar en el mundo sobrenatural. Entonces se dan cuenta cómo la tendencia cultural es a separar las cosas, ¿ya? Y en esta separación occidental prevalece lo material, no prevalece lo espiritual, ¿no? Ahora veamos el otro lado. Los no occidentales, la cultura hebrea, espíritu y materia, era un dominio unificado, donde prevalecía lo espiritual, seres espirituales, y hay vida espiritual. Entonces, no son dos mundos, ¿ya? No son dos mundos. Quizás esto viene directamente con nuestras creencias o con lo que nosotros estamos. Por eso es que estos talleres afectan directamente nuestras creencias, ¿ya? Aún como cristianos, aún como obreros, como líderes. Porque es importante esto, entender cómo lo veían los hebreos. El espíritu y la materia era una sola cosa. Lo único que puede separar, ya, el espíritu y la materia es el alma, digamos, por ejemplo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que separa el espíritu del alma, dice, ¿no? Pero después el hombre es uno solo. Espíritu, alma y cuerpo, todo tiene que ser guardado irreprensible. Por eso es que en el mundo occidental, por ejemplo, las religiones occidentales como la católica y muchas otras religiones, hasta incluso los evangélicos, caen en la tendencia occidental de separar, ¿no?, materia y espíritu. Por eso es que de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿no?, ni siquiera pensamos en el espíritu o en Dios o en las cosas, y ya el domingo vamos a la iglesia y ahí ya empezamos a sentir algo sobrenatural, ¿no? Leemos la Biblia, oramos. Entonces eso es algo occidental. Los hebreos, ellos no lo veían así. Para ellos era toda, desde que se levantaban hasta que dormían, ellos tenían a Dios, el Creador, presente en sus vidas, ¿no? Y es así como tendría que ser, ¿no? Así debería de ser en nuestras vidas, donde sea que estemos nosotros. Yo siempre hablo con mis compañeros de trabajo o con que no hay cosas separadas, todo es uno solo. El estudio, el trabajo, todo es uno solo, ¿no? Los occidentales separan, ¿no? No, si tú llegas al trabajo con problemas, tú tienes que separar tus problemas, tus sentimientos, tus emociones. Eso es, ya, esa es una tendencia, ya, esa es una tendencia cultural. Otra tendencia cultural, y esto el otro día yo estaba hablando en uno de los vivos que estaba haciendo, de los en vivos que hago, es sobre el sistema operativo universal. Ya, son palabras, son términos un poco complicados, yo sé, ¿no? Y por eso algunas personas piensan que hablamos, ¿no?, cosas que... Pero es simplemente un nombre para entender esto. Sistema cerrado y el sistema abierto. La tendencia cultural occidental es a cerrar el sistema, gobernado solamente por leyes naturales, no hay milagro. ¿Qué es sistema? ¿Ya? El universo es un sistema, o el mundo, digamos, por así decirlo, para no ir tan lejos del universo. El mundo, digamos, es un sistema cerrado para los occidentales, para la cultura griega, digamos, occidental. ¿Qué significa cerrado? Que no hay intervención de nada, que no sean cosas naturales o materiales. Entonces, ¿quién gobierna el mundo, digamos, por así decirlo? Las leyes naturales, el mundo natural.
no hay milagros, no hay nada. Entonces ese es un sistema cerrado. El sistema abierto esa es la tendencia no occidental, sistema abierto, lo cual condice con los anteriores puntos que estábamos viendo, que no hay separaciones. Entonces es un sistema abierto gobernado por el Creador y los espíritus. Es decir, hay espíritu, hay milagro, ya hay poder de Dios, hay ¿por qué? Porque es un mundo abierto. Como yo le decía hace rato, Dios, cuando Dios creó, Dios estaba y se paseaba en la creación. Ya no es un Dios que creó las cosas y de pronto se fue y dejó, digamos, todo, digamos, para que siga su curso, como algunas personas también piensan. No, Dios simplemente prendió la chispa del mundo, del universo, y todo fue haciéndose solito. No es así. Es un sistema donde Dios inició y terminó la creación, y no solamente que la terminó, sino que la sustenta, dice, la sustenta con su misma palabra y con su mismo poder, y no solamente la sustenta, sino que la gobierna, ¿ya? Entonces ese es el sistema abierto en el cual nosotros tenemos que vivir como personas, vivir en un sistema abierto, ¿ya? Y no abrirlo, cerrarlo, porque hay también algunas personas que lo abren y lo cierran, sistema abierto, sistema cerrado, de lunes a viernes sistema cerrado de pronto, o fines de semana, o el domingo sistema abierto, digamos, ¿no? Entonces eso es algo occidental, ¿ya? Entonces esto también viene a confrontar nuestra vida, ¿ya? A confrontar nuestro sistema de creencias de una manera muy fuerte, ¿ya? De que vivamos en un sistema abierto. Foco y estructura de autoridad. Bien, este es también otro punto en el cual es interesante entender esto. Estamos viendo nuevamente, es el punto cero de la metodología, entendiendo el debate de los orígenes, creación, evolución, entendiendo las diferencias culturales, ¿ya? Entonces, la tendencia occidental en la autoridad es interna, personalmente responsable, no consulta, no pregunta. Eso genera una independencia, es autónomo y competitivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy en día? Por ejemplo, en el mundo, en los medios de comunicación, es occidental. Yo decido, yo voy a decidir qué creo, yo voy a decidir bien cuáles los orígenes, quién me creó o a dónde voy. Yo decido mi identidad. Yo nací hombre, pero bueno, yo voy a decidir internamente qué es lo que yo soy. Yo voy a ir construyendo. Esa es una tendencia cultural. Esa es la batalla con la cual hoy en día se estrella la iglesia todos los días, ¿no? Porque las personas ya no consultan, ya no preguntan. Entonces, la cultura no occidental hebrea es diferente. Tiene un foco de autoridad externo. ¿Qué significa? Que consulta hacia afuera. Es corresponsable, pide permiso, dependiente de la comunidad, la comarca o tribu. Es más cooperativa, no es competitiva. Hoy el mundo todo es competencia, todo es competitividad, ¿no? Pero si nosotros vemos la palabra de Dios, cómo era la cultura hebrea, por ejemplo, era más cooperativa. Entonces, esas son las tendencias culturales. Vamos a avanzar, ¿ya? El espacio también es importante entender. Son 21 diferencias, pero no vamos a ver las 21 diferencias, ya, porque es un taller corto. La tendencia occidental, cultura griega, es privado, personal y separado. Eso es con respecto al espacio. No sé si han escuchado alguna vez. No, mi espacio no son mis cosas. No es mi terreno, es mi casa, es mi vida, es mi espacio. No invadan mi espacio personal. Eso es occidental, ¿ya? La cultura hebrea, y yo siempre digo, muchas culturas, las culturas más antiguas del mundo son muy parecidas a la cultura hebrea, ya, pero ahorita no hay tiempo para hablar de eso.
Los no occidentales es algo más público, más compartido, más común, digamos, ¿no? Entonces no es tan privado, tan independiente. El tiempo, igual el otro hemos hablado en algunos videos que yo subo a las redes sobre la tendencia occidental, cultura griega, es cronos, ¿ya? Hay dos palabras griegas para entender el tiempo, uno es cronos y el otro es kairos. Los griegos son, es decir, la tendencia occidental es cronos, de donde viene el cronómetro, ¿no? Tiempo, lineal, mecánico, cuantitativo, objetivo, es cronos. Esa es la tendencia cultural. Por eso es que las personas no pueden entender que Dios creó el mundo en 6 días, porque están con la tendencia cultural occidental, donde no tiene que haber una secuencia, tiene que haber un proceso, tiene que haber algo lineal, ¿cómo puede ser todo el universo en 6 días? ¿No? Para los hebreos, ellos veían el tiempo, era diferente, era cíclico, era por evento, era más cualitativo, ese es kairos, ¿no? Es más subjetivo. Entonces, por eso para ellos no era ningún problema. Sí, Dios lo creó en 6 días, ok, perfecto, ¿no? Bien, ahora van a conquistar la tierra prometida y lo van a hacer. Es decir, el tiempo no era problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Dios que creó todas las cosas, si tiene el poder para crear el mundo entero en 6 días, pues puede hacer cualquier cosa. No hay imposibles para Dios. Entonces el tiempo no era un problema, ¿ya? Para nosotros sí lo es, porque estamos gobernados por el reloj, ¿no? Entonces, ok, ese es el punto cero, ¿ya? Ese es el punto cero de la casa, de la metodología, y yo les dije que vamos a ver hasta las 4 fuentes de conocimiento confiable. Yo sé que ya, como se avanza el tiempo, son las 9 de la noche, pero vamos a avanzar estos 4 puntos más, los vamos a ver, y si tienen una pregunta, por favor pueden ir escribiéndola o pueden decirla. Las 4 fuentes de conocimiento confiable. Esto es ya el punto 1 de la metodología. Según las escuelas filosóficas de académica, ya aún del mundo occidental, son 4 fuentes de conocimiento confiables reconocidas: la fuente de conocimiento intuitiva, la fuente de conocimiento autoritaria, la fuente de conocimiento empírica y la fuente de conocimiento lógico. ¿Cuál fuente escogemos nosotros para elaborar nuestro sistema filosófico, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema científico? La pregunta es dependiendo de la cultura. Por ejemplo, la cultura occidental elige la fuente de conocimiento lógica, que es la última, ¿ya? La lógica, la razón humana, porque esa es de la escuela de los filósofos griegos. Ellos fundaron la escuela lógica, racional. Entonces, ¿cómo yo entiendo el mundo? Yo tengo que pensar y tengo que llegar a una conclusión. ¿Cómo aparecieron todas las cosas, los animales? Tenemos que razonar. ¿Cómo viene el hombre? Entonces, esa es conocimiento lógica, fuente de conocimiento lógica. ¿Cuál creen ustedes que elegirían, por ejemplo, la cultura no occidental hebrea? La autoritaria, externa. Esa es una fuente que se basa, por ejemplo, en algo externo, un libro, un mentor, un sabio, un libro, digamos, en este caso Dios creador, ¿no? Fuente de conocimiento intuitiva es basada en los sentimientos y en las emociones, ¿ya? Y la fuente de conocimiento empírica es, basada en las experiencias, ¿no? En los sentidos, ¿ya? Que es la que utiliza, por ejemplo, el método científico. Entonces, estas son las 4 fuentes de conocimiento confiable. ¿Cuál elige el modelo occidental? La lógica. ¿Cuál elige el modelo no occidental creacionista? Va eligiendo la autoritaria.
¿Cuál sería entonces para el modelo creacionista la fuente de conocimiento confiable? La revelación de Dios. Eso es lo que vamos a ver aquí. Ya. Aquí está. Este es el modelo occidental. Cultura occidental elige la fuente de conocimiento lógica. ¿Cuál elige? La casa o el modelo no occidental hebreo. Fuente de conocimiento confiable, la revelación general y especial del Creador. ¿Cuál es la revelación general? Romanos 1:20 nos da la respuesta. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Entonces, la revelación general del Creador es la creación, lo que vemos, el universo, el mundo, todas las cosas creadas. Y la revelación especial del Creador, 2 Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces la Biblia ya vendría a ser una revelación específica, especial de Dios, del Creador para la humanidad. Entonces, hasta aquí estamos, hasta aquí vamos a llegar hoy en esta sesión. No sé si ya me escuchan. Entonces, hasta aquí vamos a terminar con la fuente de conocimiento confiable. Ya hemos avanzado entonces con el